Hola queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano, el médico que ha trabajado en los Andes, la Amazonía, la costa de Ecuador y que hoy día les va a hablar a ustedes acerca de lo que ha vivido y lo que ha aprendido en este día 8 de septiembre del año 2025. Para explicarles a ustedes lo que la vida me ha permitido aprender y transmitirles a ustedes como un individuo de 70 años, médico y que vive en la mitad del mundo, en un momento en que las comunicaciones, el transporte, han cambiado completamente las relaciones humanas y han cambiado lo que sería el orden mundial. Estamos viviendo esta transición a un nuevo orden mundial desde Ecuador. Entonces empezaré diciendo que en esta primera charla sobre lo que mi familia, mi propio cuerpo, mi vivir de cada día me ha permitido aprender hoy. Será necesario decir que, en primer lugar, estoy trabajando en Quito, estoy tratando de revivir una fundación denominada EcoTrackers, la cual tenía por finalidad promocionar el turismo a áreas protegidas, áreas patrimoniales. Pero, ¿qué tipo de turismo? El turismo inteligente. El turismo inteligente quiere decir el turismo en que las personas viajan para aprender o para ayudar. El turismo ecocomunitario. ¿Qué es esto del turismo ecocomunitario? Es el turismo que hacen comunidades indígenas y nativas de los Andes, la Amazonía y la costa de Ecuador. Y el turismo responsable. ¿Qué es esto del turismo responsable? Es aquel turismo que llega a un país y no crea consecuencias que son después deplorables. Por ejemplo, en los años 80 y 90 especialmente, y luego cuando vino la gran crisis del año 2000, en que el Ecuador se convirtió en uno de los 3 países más baratos de América Latina junto con Bolivia y Guatemala, llegaron a Ecuador decenas de miles de backpackers. Los backpackers en aquel momento eran fundamentalmente trabajadores que tenían ingresos por trabajos temporales en países desarrollados, pero los ingresos eran tales que les salía mucho más ventajoso aprovechar los 3 meses de vacaciones y venirse a cualquier país de América Latina, porque en América Latina prácticamente lo que habían logrado ahorrar les permitía viajar y conocer durante al menos 3 meses. Muchos de ellos lograban prolongar su estadía en nuestros países hasta por medio año, pasando de un país a otro. Entonces, muchos de esos backpackers eran individuos que estaban obsesionados en gastar lo menos posible. Y para eso inclusive tenían una guía de backpackers que eran Sudamérica, y tenían clubes como Sudamerican Explorer Club y otros que les permitían, mediante esas guías, llegar a cada uno de nuestros países y buscar el hotel más barato, el restaurante más barato, pero al mismo tiempo lugares con seguridad, que no pudieran poner su vida en riesgo. Es así como nacemos y creé esta fundación EcoTrackers, que convertía a los backpackers en estudiantes de español y en voluntarios que iban a las comunidades a trabajar, especialmente enseñando inglés, tomando fotografías
haciendo un levantamiento gráfico y fotográfico de lo que eran los mayores atractivos de la naturaleza y de las culturas en Ecuador. Así pudimos llegar a trabajar en 10 áreas protegidas y en 14 comunidades indígenas. Pero cuando llega en el año 2008 la crisis inmobiliaria en los países desarrollados, y luego de que en el Ecuador ya vivíamos 8 años de dolarización, la crisis inmobiliaria eliminó los trabajos temporales para los trabajadores de esos países. Esos trabajos temporales comenzaron a ser ocupados por la gran masa migratoria que salía desde América Latina, África y Asia hacia Europa y Estados Unidos. Esta gran masa migratoria que en el Ecuador empezó a salir desde el año 2000, luego de la dolarización, era la que quitaba los empleos a los backpackers de esos países desarrollados, y esto creó el comienzo de esta pugna que hoy se vive en los países desarrollados, porque los migrantes les han quitado el trabajo, especialmente los trabajos temporales, a estudiantes y trabajadores de esos países, nacidos en esos países. Como consecuencia, en el año 2008, dejaron de llegar numerosos backpackers a América Latina, en especial a Ecuador, porque Ecuador ya no era el país barato, sino que como estábamos dolarizados, comenzamos a incrementar nuestros precios y nuestros valores. En consecuencia, la Fundación Ecotrackers y este proyecto de promoción de las áreas protegidas y patrimoniales del Ecuador y de la protección de la naturaleza y la diversidad cultural se vio truncado y me vio obligado a ir a trabajar como médico del Ministerio de Salud, y lo hice en la frontera norte, ahí al frente de las FARC, en la provincia del Carchi, donde estaba el batallón 46 de las FARC, y me tocó enfrentar lo que fue la gran ola migratoria colombiana, debido a que en Estados Unidos desde el año 2000 con el coronel con Yamil Maguad primero y luego con el coronel Lucio Gutiérrez había empezado una campaña de fumigación de la frontera entre Ecuador y Colombia utilizando el glifosfato, y este glifosfato destruía no solamente a las plantaciones de coca, sino destruía la agricultura y además producía cáncer en las personas. Esto generó una gran ola migratoria de Colombia a Ecuador, y me tocó a mí trabajar en esta zona, donde los colombianos llegaban con sus familias, dejaban a sus familias aquí y regresaban a Colombia a seguir combatiendo. Inclusive comunidades como los Agua, que están en los dos lados de la frontera, en esta zona del Parque de las Golondrinas y todo esto de la zona de Chical y Guayupe, eran los primeros y más afectados, porque además de que el glifosfato destruía sus cultivos, en su territorio, que era mayor en Colombia que en Ecuador, las FARC, las Autodefensas Unidas de Colombia y los militares, las autodefensas eran los paramilitares y los militares colombianos, libraban una guerra campal. Entonces, si tú no estabas con las FARC, los de las FARC te eliminaban. Si tú no estabas con los militares te eliminaban, te torturaban. Si tú no estabas con las paramilitares, con las Autodefensas Unidas de Colombia, los paramilitares te torturaban. Entonces, esto forzó la migración masiva a Ecuador. Este es el momento crítico en el que me tocó vivir en la frontera norte. Muchas gracias.